su silla todavía, Miriancita. ¿Listo? También le damos la bienvenida a José José Albeiro. ¿Dónde está José Albeiro? Le damos la bienvenida a este lugar. Amén. También le damos la bienvenida a la hermana Belsi. Hermana Belsi, bienvenida a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Todos ellos sean bienvenidos a este lugar. Amén. Que aquí hay un lugar para ustedes también. Que aquí somos una familia en Cristo y que también les amamos en el amor del Señor. Amén. Y a todos los que no he saludado en esta mañana, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar dando paso a algo muy importante también en nuestro servicio, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por este rato de adoración en su presencia, pero también queremos que Dios hable a nuestras vidas. Amén. A través de su preciosa palabra. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos a ti una vez más honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ahora, Dios mío, queremos oír tu palabra, Padre Celestial. Dios mío, lo que tú tienes preparado en esta mañana para nuestras vidas, que seas tú hablando conforme sea la necesidad en nuestro corazón, Padre Celestial. Queremos que tu presencia, Dios mío, y que tu palabra fluya como ríos de agua viva sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Padre Celestial. En esta mañana, Dios mío, queremos colocar nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga y con nosotros continúa nuestra hermana Claudia. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho más. Vamos a pedir a los niños que salgan. Hermano Anderson, ¿no? Los demás sí pueden salir. Gloria al Señor. Y nosotros nos quedamos aquí adorando al Señor. Sabemos, hermanos, que la escuela dominical no es únicamente para los niños. La escuela dominical también es para nosotros. Dios le bendiga, hermana Silsen. Hermana Silsen, Dios le bendiga. Bienvenida también a la casa del Señor. Y gloria al Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para estudiar la palabra en esta mañana y aprender más de la palabra. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, les invito, para que vayan al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, verso 25 al 24. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pueden confirmar con un amén cuando lo hayan encontrado, hermanos? Gloria al Señor. Voy a decirlo nuevamente para los que no escucharon. Evangelio de Lucas, capítulo 14, el verso 15 al 24. Amén. Vamos a leerlo en una forma alternada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Pueden tomar asiento. Ya hemos orado por la palabra. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra, hermanos, bajo el tema ¿en qué estás ocupado? Esto es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. ¿En qué estás ocupado? Y quiero hablar algo acerca del tiempo. Hemos escuchado decir que el tiempo es oro, ¿cierto? ¿Lo han oído? Y no es por lo brillante, es por lo escaso. Sentimos que el tiempo es demasiado corto y que el tiempo no alcanza para las cosas. Vivimos en un diario corre todo el día. Y cuando se acaba el día terminamos tan cansados y muchas veces no nos alcanzó el tiempo para hacer todas las cosas que de pronto queríamos hacer. Amén. Entonces, el tiempo es algo muy valioso. También sabemos que el tiempo que se va no vuelve, ¿cierto? Y dicen por ahí también que el tiempo perdido lo lloran los santos. Realmente la palabra nos enseña acerca de esto también, acerca del tiempo. Y aquí encontramos una parábola que Jesús refirió y hablaba de un señor que había hecho una cena. Y dice que habían personas que habían sido invitadas a esa cena. O sea, yo entiendo que les habían invitado con tiempo, con anticipación, ¿cierto? Porque ellos, dice que sacaron excusas para decir que no iban a esa cena. Pero esas excusas parecían más mentiras. Porque dijo uno: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién compra una hacienda y luego va y la mira? Uno primero la mira y luego la compra. Sin embargo, este hombre no supo ni siquiera excusarse porque entendemos que es mentira. Y había otro que decía: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Este también primero compró, primero pagó y después fue a probarlas. Entonces, realmente hoy en día cuando uno le hace la invitación a una persona, vamos a la iglesia, mira, te invito el domingo a la iglesia, la gente siempre usa esas excusas y dicen: no tengo tiempo porque el domingo es mi día de descanso. No tengo tiempo porque preciso ese día tengo que ir a la finca que compré y precisamente para pasar los fines de semana. No tengo tiempo porque ese día es cuando mi familia viene a visitarme. No tengo tiempo porque es el día que puedo ir al centro a comprar. Es el día que tengo para hacer el aseo en mi casa. Bueno, en fin, se utiliza una cantidad de excusas. Al parecer, el mundo vive muy ocupado. Tan ocupado que no tiene tiempo para el Señor. Y muchas veces pasa dentro de la iglesia también. Escasea el personal disponible para evangelizar. Escasea el personal para orar, para ayunar. Porque al parecer todo el mundo está ocupado. Cuando se cita el ayuno, pocos vienen. Cuando se cita la evangelización, pocos llegan. Cuando se cita al culto de oración, pocos llegan. Cuando se cita la velada, pocos llegan. ¿Por qué? Todos están ocupados. Todos están ocupados. Entonces la pregunta es: ¿en qué estás ocupado? ¿Cuál es tu principal ocupación? Cuando el Señor ve que las personas convidadas para los cuales se había preparado la cena no tuvieron tiempo para ir y sacaron excusas y dejaron la mesa servida. Y
Y nosotros debemos entender algo. Nosotros sabemos que cuando Dios dirige a los siervos para que en la iglesia se haga alguna actividad, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Siempre hay una palabra que nosotros necesitamos. Siempre hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si no fuera por los momentos que nosotros pasamos en la iglesia, no podríamos soportar las presiones de la vida. No podríamos soportar las tentaciones ni podríamos soportar las pruebas que muchas veces tenemos que llevar. Y realmente no sé cuántas veces hemos dejado la mesa del Señor servida. ¿Por qué? Porque no hemos tenido tiempo. Porque hemos estado ocupados. Pero ¿en qué estamos ocupados? De todas maneras, el Señor tenía la mesa servida y Él quería que alguien disfrutara ese banquete. Y me llama la atención que el Señor dice, vayan por todas las calles, por las plazas, las ciudades y traigan a los pobres. Alabado sea el nombre del Señor. Al parecer los pobres se refiere a aquellas personas que no tenían bienes, que no tenían negocios, que no tenían muchas ocupaciones y por lo mismo podían atender a la mesa del Señor. Los pobres no estaban tan ocupados. Los pobres tenían el tiempo para recibir la bendición del Señor. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Amén. Dice la palabra. Los cojos y los ciegos. Al parecer, aquellos que habían sido invitados inicialmente no tenían necesidad del Señor. Por eso no tuvieron el tiempo ni apartaron el tiempo para ir a la cena, porque lo tenían todo. Tenían su comodidad, tenían sus negocios, todo iba bien y no había necesidad en ellos. Pero ¿quiénes sí tenían necesidades? Los ciegos, los cojos, ellos sí sentían la necesidad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por algo dice la Biblia que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Hermanos, el tiempo es demasiado corto, así que no tenemos que buscar la forma de ocuparnos de tal manera que no tengamos tiempo de Dios y que no tengamos tiempo para buscar al Señor. Llegó el punto aquí que el Señor tiene que decir, porque todavía había mucho espacio en la casa, porque Dios tenía un lugar espacioso para recibir a muchas personas. Y aún los que ellos lograron conseguir seguían siendo pocos. Al punto que el Señor les dijo, hagan todo lo posible. Y si es necesario, a la fuerza, pero tráiganlos. ¿Qué cosa, no? Que Dios necesite aún usar la fuerza para bendecirnos. Aún necesite usar la fuerza para darnos lo que nosotros necesitamos. Porque ¿quiénes somos los que nos beneficiamos? Nosotros. Amén. Dios lo tiene todo, Dios es el soberano. ¿Quiénes somos los que tenemos necesidad? Nosotros. Y a veces ni siquiera lo entendemos, pero ¿cuántas veces el Señor no nos tiene hasta que obligar? ¿Cuántas veces no nos tiene que jalar la oreja el Señor? Y hacer cosas en nuestra vida para luego que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y todo lo que Dios quiere hacer es darnos su bendición. Es darnos de lo que Él ha preparado muy especialmente para cada uno de nosotros. Porque Él se ha tomado ese trabajo. Él que es Dios, que es soberano, que es Rey, que es Señor. Sin embargo, se ha tomado el trabajo de preparar alimento para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vuelvo a decir, ¿en qué estamos ocupados? Vamos al libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 55. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es algo hasta irrisorio ver cómo el ser humano se preocupa tanto por tener. Cómo cada día hay un afán por conseguir dinero para tener cosas. Cuando las cosas más valiosas no se compran con dinero. Entonces, ¿por qué nos ocupamos en las cosas que realmente no tienen sentido? Entonces dice la palabra, aleluya, venid y comprad sin dinero vino y leche. Y lo que está hablando es de lo espiritual, obviamente. La salvación no la tienes que comprar con dinero. La paz no la consigues con dinero. El amor no lo consigues con dinero. La alegría no lo consigues con dinero. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto en lo material? Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Nosotros sabemos que el mundo cambió la escala de valores. Lo que para nosotros es valioso, para el mundo no tiene ningún sentido. La Biblia a nosotros nos enseña lo que es verdaderamente valioso y es realmente tener esas cualidades en nuestras vidas, ¿cierto? Tener la fe, tener el fruto del Espíritu Santo, tener la verdad en nuestras vidas, ser personas sinceras, honestas, serviciales, leales. Esos son los valores que a nosotros nos ha enseñado la palabra. Pero en el mundo, esos no son los valores. En el mundo los valores son cuánto tienes, cuánto vales. Allá la gente se mide realmente por el título, por la posición social, por el apellido, por el abolengo, por cosas que realmente no tienen ningún valor. Pero el Señor dice en la palabra, ¿por qué ocupáis, por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Alabado sea el nombre del Señor. Y si vamos al libro de Proverbios en el capítulo 2, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Dice el capítulo 2, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que está diciendo el Señor es que si con el mismo afán que nosotros procuramos tener el dinero, si con el mismo anhelo que deseamos una casa o un carro o un vestido o los bienes materiales, y con mayor deseo buscáramos a Dios, buscáramos su sabiduría, buscáramos su prudencia, dice la palabra, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso sí sacia el alma. Más que buscar tener, hay que buscar la sabiduría de Dios. Hay que buscar el conocimiento de Dios. Y sabe, la palabra dice que Jesús mismo se admiraba y le daba gracias al Padre, porque Dios había escondido la sabiduría suya de los ricos, de la gente de la tierra, y se la había entregado a los niños. Dios nos ha entregado mucha sabiduría a nosotros, hermanos. Usted no se afane por lo que no se tiene que afanar. Usted preocúpese realmente cada día por recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, lo escribió el rey Salomón, absolutamente todo es vanidad. Todo se acaba. ¿Cuántas personas no gastan su vida
en un trabajo y dedican días y hasta noches y fines de semana y sacrifican sus vidas y sacrifican sus familias levantando una empresa. Pero el día que ellos se enfermaron, la empresa les dijo, gracias, ya no me sirve, chao. Eso es una verdad. Alabado sea el nombre del Señor. O el día que comete un error, hasta aquí llegó. La empresa no le va a importar, ay no, es que él se sacrificó, es que él trabajó horas extras, es que él estuvo los fines de semana. No, a la empresa no le importa. Porque al final y al cabo le va a dar su carta y le va a decir gracias, chao. Así es. Entonces, ¿en qué realmente nosotros estamos ocupados? Nos ocupamos tanto en las cosas urgentes que descuidamos las cosas importantes. Y es que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida, hermanos. Nosotros no podemos andar como el necio. ¿El necio cómo anda? El necio sencillamente, él no piensa, él no se proyecta, él no planea, él no se preocupa. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ese es el necio. El que, ¿qué va a hacer mañana? Vamos a ver qué nos depara el día. Pero él no se preocupa por nada y nosotros no andamos así como necios. Nosotros realmente tenemos que saber y entender y preocuparnos qué es realmente lo importante en nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero también hay cosas importantes que no las podemos dejar de hacer. No las podemos dejar de hacer para mañana, no las podemos dejar de hacer para otro día, porque cada vez que nosotros decimos mañana, mañana, nunca llega ese mañana. Nunca lo hacemos realmente. Lo que no hacemos ya, no lo hacemos nunca. No nos digamos mentiras. Ayer hablábamos algo con los jóvenes acerca de la voluntad. Y hablábamos de que la voluntad eran buenas intenciones seguida de acciones. Porque dijo un predicador, el infierno está lleno de buenas intenciones. De gente que alguna vez pensó que iba a hacer las cosas bien, pero nunca las hizo. No es necesario, no es suficiente la intención. Hay que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿en qué estamos ocupados? Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Eclesiastés, la Biblia nos habla, como sabemos que el tiempo es oro, porque es muy escaso y muy valioso. El Señor habla aquí algo que nosotros tenemos que entender y dice que todo tiene su tiempo. Y entonces dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjese que aunque el tiempo sea corto y aunque nosotros pensamos que el tiempo no nos alcanza, sin embargo, el Señor dice que sí hay tiempo para todo. Entonces lo que necesitamos aprender es a administrar bien el tiempo. Amén. Alguien dijo que el tiempo era como si tú tuvieras una cuenta bancaria donde te depositaran todos los días 24,000 pesos. Y entonces tú debes gastarte esos 24,000 pesos en el día. Si tú no alcanzaste a gastar esos 24,000 pesos, sencillamente, digamos que te hayas gastado 8,000 pesos, al día siguiente no va a aparecer 24 más 12,000, sino que esos 12 se pierden. Al día siguiente únicamente, todos los días la cuenta amanece en ceros y todos los días te consignan nuevamente 24,000 pesos. Y así funciona el tiempo. Entonces, dice la Biblia que todo tiene su tiempo y dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Sigan ustedes el verso 6. Sigan con el 7. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz.
Todo tiene su tiempo. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender y saber por la sabiduría de Dios, cuál es el momento para cada cosa. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos aprender de Dios, y con la dirección de su Espíritu Santo necesitamos decirle al Señor: Señor, realmente necesito empezar a administrar bien mi tiempo y necesito conocer cuál es el tiempo para cada cosa. ¿Cuándo es el tiempo de llorar y cuándo es el tiempo de reír? ¿Cuándo es el tiempo de callar y cuándo es el tiempo de hablar? ¿Cuándo es el tiempo, aleluya, para hacer todas las cosas? Pero dice el Señor también en el verso 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Nuevamente, ¿en qué estás ocupado? ¿En qué te estás afanando? ¿Qué provecho hay en lo que te afanas? Porque muchas veces somos tan esclavos del dinero y somos tan esclavos del trabajo. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé recursos, pero hasta el punto que nosotros podamos manejarlos. No hasta el punto en que seamos tan esclavos de nuestros bienes y tan esclavos de lo que tenemos que no nos quede tiempo. Amén. Pedimos a Dios una casa grande y después no nos queda tiempo para hacerle el aseo y tenerla limpia. ¿Cierto? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé lo que realmente podemos nosotros administrar. Y entonces dice el Señor: ¿y qué provecho hay en lo que nosotros nos afanamos? ¿Realmente cuál es tu mayor preocupación? ¿Será que la preocupación es el trabajo realmente para pagar las deudas, para pagar una cosa, para pagar lo otro? Pero realmente sí le estamos sacando el provecho, o estamos siendo esclavos de eso y nos estamos enfermando y nos estamos agonizando porque hemos descuidado lo importante en nuestra vida. Y dice el Señor: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire, Dios nos creó a nosotros. Dios nos dio todo lo que tenemos y somos de Él. Y el Señor solo nos puso una tarea y solo nos puso un trabajo a nosotros. ¿Y cuál es? Ocuparnos ¿en quién? En Él. ¿Pero en qué estamos ocupados? ¿Realmente sí estamos ocupados en Él? Esa es nuestra mayor preocupación, vivir en santidad cada día, vivir de acuerdo a la palabra, vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Será que cada día que llegamos a la casa nos preocupamos por decir: Dios mío, yo en qué te fallé hoy, yo mañana tengo que ser mejor? ¿Nos estamos ocupando en el Señor? Dice la Biblia en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y vuelve a hacernos entender la palabra, que nos ocupamos en cosas efímeras, pero el ocuparnos en Dios es eterno. Porque un día ya no estaremos acá, porque un día vamos a morir, o un día vendrá el Señor y ya esto todo se acabará. Y entonces vamos a estar una eternidad con Él. Entonces dice la palabra, a veces nosotros no entendemos las profundidades de Dios. Y hay algo más, dice en el verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Miren, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Y aquí hay una promesa del Señor, porque Dios está diciendo que si nosotros entendemos la razón de nuestra vida y entendemos que Dios nos creó para que nos ocupemos en Él, pues es un regalo de Dios que cada uno de nosotros no nos falte la comida, no nos falte el vestido y aún más que podamos gozarnos en el bien de nuestra labor. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios y cuando nosotros ya no nos queda tiempo para ocuparnos en Dios, entonces nosotros no vemos el provecho de nuestro trabajo.
Porque trabajamos y trabajamos y no vemos el dinero. Trabajamos y trabajamos y las cosas no nos salen bien. Y luego nos enfermamos y lo que ganamos nos toca gastarlo en medicina y nos toca gastarnos plata en médicos. Entonces lo que se viene se va, se esfuma y no logramos descansar y no logramos disfrutar. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo importante. Porque no nos estamos ocupando realmente de lo importante. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que deje usted absolutamente todo y haga como los monjes de claustro que se van a un monasterio a dedicarse a Dios y se olvidan de todo. No, eso no es lo que estoy diciendo y tampoco es lo que enseña la palabra. Porque también Dios, que es perfecto en todas las cosas, nos enseña que debe haber un equilibrio, ¿cierto? En todas las cosas. Y en la Biblia encontramos un relato, todo lo que está en la Biblia tiene una razón especial. Y si Dios permitió esto ahí, porque hay una gran enseñanza. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Los que pueden alabar al Señor, los invito a que lo haga. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Gloria al Señor. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, verso 38? Es un pasaje conocido. Quiero que lo lean ustedes en voz alta, hermanos. Todos vamos a leerlo otra vez, desde el verso 38. Léanlo. Amén, gloria al Señor. Nosotros sabemos que María era una mujer que atendía al Señor, pero también era una mujer que atendía las cosas de la casa. Y Marta estaba afanada en este momento, parece que era la hermana mayor y estaba afanada por atender a su visita, pero no quiere decir que Marta tampoco hubiese atendido al Señor nunca. Seguramente también lo hizo muchas veces. Sin embargo, aquí Jesús le estaba dando una lección a ella muy, muy clara para todos nosotros. Y es que Marta estaba tan preocupada por la tarea y por el oficio que no aprovechó que Jesús estaba ese día en su casa. Porque Jesús no estaba todos los días en su casa. Sin embargo, este era el momento para aprovechar al 100% la visita de Jesús. Y hacerle todas las preguntas y escucharle todas esas palabras de vida que Jesús tenía para ellos. Amén. Entonces, a través de la historia de estas dos mujeres debemos entender que es importante una cosa y es importante la otra. Sí debe haber equilibrio, porque de pronto alguno dice y abandona su casa y abandona las cosas y Dios no quiere eso. Necesitamos tener un equilibrio en nuestra vida. Sin embargo, entender que es mucho más provechoso y mucho más importante aprovechar cada palabra que podamos recibir de Dios. Y cada momento que podamos estar nosotros en la casa del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo único que necesitamos aprender entonces es a administrar bien el tiempo que Dios nos da. La Biblia dice que nosotros debemos estar ocupados en varias cosas. Ya vimos que tenemos que estar ocupados en Dios. Pero en el libro de Filipenses, también dice el Señor en el capítulo 2, verso 12.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo en lo que yo he pensado muchísimas veces y me he preocupado porque la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, no es algo que podamos pasar por alto, no es algo que no tenga importancia. Si el Señor dice eso en la palabra es porque realmente debe haber una alerta, debe haber una preocupación en nuestra vida. Porque, ¿cuántos aquí son salvos? Algunos lo dudan todavía. No podemos dudar de la salvación. A no ser que estemos en pecado y digamos, no, si necesito arreglar esto, si no, o si no, no me puedo salvar. Pero hemos sido salvos porque Cristo nos salvó, porque hemos recibido a Jesús en el corazón. Ahora el Señor está diciendo, hermanos, por sobre todas las ocupaciones que tú tienes, ¿qué estás haciendo por ocuparte en tu salvación? ¿Te estás preocupando por eso? Ahora, ¿qué significa ocuparse de la salvación? Nosotros hemos sido justificados por Cristo. ¿Y qué significa eso? Pues que sencillamente Él tomó nuestro lugar, que Él se llevó la culpa de nuestro pecado, toda se la llevó Él, para que nosotros pudiéramos ser presentados ante el Padre como justos. Pero ninguno de nosotros pagó el precio de su pecado. Cristo lo pagó. Pero entonces, ¿qué pasa? Aún seguimos luchando contra el pecado. Dios hubiese permitido el que se salvara, listo, se muere y para el cielo, ya. Pero esa no era la razón. Dios necesitaba hacer una obra aquí. Dios tiene un propósito ahí también. Entonces, seguimos luchando todos los días contra el pecado. Y es por eso que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Porque aunque el pecado ya no gobierne en nosotros, aunque el pecado ya no nos manda, ya no nos maneja, ya no nos domina, como lo hace en el mundo. El mundo no puede dejar de tomar, no puede dejar de beber, no puede dejar de fumar, no puede dejar de fornicar, no puede dejar de robar, porque el pecado los manda, los domina. Pero ya el pecado a nosotros no nos manda. Sin embargo, tenemos que seguir luchando con el pecado. Alguien lo explicó de esta manera, es como si la vida fuera un barco en el cual el pecado es el capitán de ese barco. Y entonces ese capitán, que se llama pecado, tiene un látigo y te ordena hacer todas las cosas y tú tienes que hacerlas porque estás bajo su barco, bajo su mandato. Sin embargo, un día llegó el barco de la salvación y venía Jesús ahí, el capitán, y de pronto llegó Jesús y venció al barco del capitán del pecado y tomó nuestras vidas y nos pasó a su barco, el de la salvación. Y cogió al capitán y lo amarró al timón, lo amarró. Y aunque está amarrado, el pecado te sigue diciendo, hey, haz esto, haz esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él está amarrado y nosotros ahora estamos libres. Y le podemos decir al pecado, no Señor, tú ya no me mandas a mí, ahora soy libre. Pero nosotros estamos en esa lucha todos los días. Por eso el Señor dijo que tenemos que orar y velar para no entrar en tentación. Si nosotros descuidamos las armas espirituales, si nosotros descuidamos el alimento espiritual, fácilmente nosotros podemos caer nuevamente en el pecado. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque el hecho de que nosotros hayamos sido salvos y el hecho de que llevemos tiempo en la iglesia no nos hace inmune. Si nosotros no cuidamos de nuestra vida todos los días, el enemigo puede destruirnos si le damos la oportunidad. Pero si nosotros estamos ocupados en nuestra salvación con ese temor, sabiendo y no
desestimando a nuestro enemigo, a nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y si nosotros estamos conscientes todos los días de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de que estamos en una guerra, de que no podemos descuidarnos, y somos conscientes de eso, entonces estamos ocupándonos realmente en lo que dice la palabra, en nuestra salvación con temor y temblor. Aquí no nos podemos dar vacaciones. Aquí no nos podemos dar tregua, porque el enemigo aprovecha cualquier oportunidad. Si usted deja su casa con la puerta abierta y se va, pues el ladrón no es bobo. Él va a entrar y va a robar. No se crea. Y el enemigo va a hacer eso. Y si nosotros no guardamos nuestras vidas, el enemigo va a tomar la oportunidad. Y en eso tenemos que estar ocupados. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado a santificación. Es un proceso. Nosotros todos los días tenemos que estar limpiándonos. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que procuro y prosigo, ¿cierto? Siguiendo adelante, porque Él tuvo un llamado santo como lo hemos tenido nosotros. Entonces, no lo hemos logrado ya, tenemos debilidades, cometemos errores, a veces nuestro carácter sale a flote. Por eso dice la palabra, la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. Necesitamos estar en el proceso, necesitamos estar ocupados en nuestra salvación. No te afanes tanto en el trabajo, es más importante tu alma. Es más importante la salvación de nuestras vidas. Sabemos que cuando una persona cae en el pecado, no lo hace de la noche a la mañana. Es un trabajo que el enemigo ha venido haciendo poco a poco, hasta que logra apartar a las personas de Dios. Y por eso el Señor recalca, ocupaos con temor y con temblor en vuestra salvación. En ese proceso de santificación. Allá en el libro de Romanos capítulo 6 dice la palabra, en el verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque también la palabra dice, ya bastó el tiempo anterior, ya bastó el tiempo de ayer para hacer lo que queríamos, para hacer cuanto se nos vino en gana. Ya bastó, ya fue suficiente. Pero ahora el Señor quiere que así con esa prontitud y con esa disposición nosotros estábamos para el mal, ahora el Señor quiere que sirvamos a la justicia. Si antes éramos prontos para estar dispuestos a las parrandas, a trasnochar, a beber y a hacer lo que fuese, el Señor dice ahora, con mayor disposición, con mayor prontitud, presentemos todos nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros labios, nuestros oídos, todo lo que Dios nos ha dado, únicamente para su gloria. Para hacer lo que le agrada al Señor, para hacer lo que es bueno delante del Señor. Hermanos, cuando nosotros estamos ocupados en esto, hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Yo creo que ninguno aquí quiso quedarse enano. Y yo creo que muchas veces le decimos a los niños, tómate la sopa para que puedas crecer y puedas ser tan grande como tu mamá. Amén. No podemos estancarnos. Y yo creo que esto es para que nosotros miremos nuestra vida y pensemos, llevamos tanto tiempo en la iglesia y ¿qué hemos mejorado?
Algunos no han mejorado, algunos han desmejorado, porque antes de pronto buscábamos más a Dios que ahora. Antes, cuando sentíamos el primer amor, entonces estábamos en todos los cultos, no nos perdíamos una evangelización, no queríamos perdernos nada y estábamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Pero ha pasado el tiempo y en lugar de crecer espiritualmente, hemos menguado. Es porque hemos descuidado y no nos hemos ocupado realmente en lo que tenemos que estar ocupados. Y entonces, ¿en qué estamos ocupados? La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, gloria al Señor. No se tiene conocimiento realmente del escritor de este libro. Y aunque fue un libro dirigido para el pueblo de Hebreo, porque cuando se escribió el libro de Hebreos, más o menos como en el año 70 después de Cristo, muchos judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, algunos de ellos ya estaban vacilando en la fe, ya estaban dudando y de pronto algunos pensaron, ¿realmente sí valió la pena? Estamos esperando la segunda venida del Señor y nada, ¿qué pasa? Ya han pasado 15 años, 14 años y ¿cuántos lo siguen esperando? Porque de que viene, viene, hermano. De que viene, viene. Esta mañana estaba escuchando una enseñanza sobre la historia de los enemigos de Israel y cómo todo eso se estaba cumpliendo según el tiempo profético. Hermanos, el Señor viene pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí habían unos judíos que estaban así como vacilando, como temerosos. Y aunque esto fue escrito para los judíos, esta palabra también es para nosotros. Porque no falta el creyente que duda. No falta el creyente que dice, pero yo tanto que voy a la iglesia y qué, y nada. ¿Sí? No falta el que duda. Pero dice la palabra aquí en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Parece que hay un problema aquí de escuchar. Y es verdad, no sabemos escuchar. Y no sabemos atender y no sabemos prestar el cuidado que se necesita en la palabra. Y por eso perdemos el tiempo muchas veces. Porque de nada sirve venir a la iglesia y tener el corazón y la mente en otro lugar. No hacemos nada. De nada sirve llegar por la noche y coger la Biblia y leerla por obligación y no entender ni 5 lo que estamos leyendo y acostarnos a dormir con la Biblia en los brazos, pero no sabemos qué leemos. Entonces aquí hay un problema y el escritor dice, es que son tardos para oír, son demorados para oír. A veces eso pasa con los muchachos, ¿verdad? Cuando el papá llama al muchacho, voy a poner a mi sobrino de ejemplo, porque es mi sobrino. Jonathan, ven para acá. Jonathan. A la media hora aparece Jonathan. Señora, es un ejemplo, no estoy diciendo que él sea así. Es un ejemplo. Tardos para oír. Y a veces somos así. Señor, ¿cuántas veces nos dice y nos dice y nos dice y nosotros como no escuchamos? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Es el deseo de Dios que nosotros crezcamos en sus caminos y que lleguemos a tener madurez espiritual. Una persona madura en el Evangelio es una persona establecida en la obra de Dios. Es una persona firme en la obra de Dios. Es una
persona fundamentada en la obra de Dios. Y esa persona no la mueve nadie. Esa persona no la quita nadie, no la saca de la iglesia nadie, porque es madura espiritualmente. Porque soporta lo que tiene que soportar, porque es una persona cimentada. Pero dice la Biblia que habían personas que, aunque ya llevaban tiempo, miren, 70 años después de Cristo, ¿cuánto tiempo había pasado? Y sin embargo todavía claudicaban entre dos pensamientos. Y dice, todavía es necesario volverles a recordar los primeros rudimentos. Es que todavía es necesario hablarles de la salvación, a ver si se arrepienten. Es que todavía hay que hablarles del evangelio porque parece que se nos ha olvidado el evangelio. Y a veces hay cristianos que parece que no conocieran del evangelio. Me acuerdo y me pareció muy cómico la primera vez que leí esta historia. Y una vez lo dramatizamos en la escuela dominical. Iba Jesús caminando con Pedro. Y de pronto pasó Juan. Y ustedes saben que Juan era el apóstol amado de Jesús. Y yo creo que si fue el apóstol amado era porque tuvo que haber sido muy especial con el maestro. Nadie se gana ese premio así nomás. Y resulta que Pedro llega y le dice a Jesús, cuando pasó Juan, Pedro llega y le dice, ¿y qué de este? Y eran discípulos. ¿Y qué de este? ¿Por qué? Porque había envidia en el corazón de Pedro con Juan. Y Jesús le dijo, ¿y si yo quiero que él quede hasta que yo llegue, ¿a ti qué? Le dice el Señor. En otras palabras, ¿qué te importa lo que yo quiera hacer con él? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Y a veces se nos olvidan ciertas cosas en el evangelio. Es necesario volver a la palabra, es volver a los primeros rudimentos, a recordar, hermanos, por favor, lleguen temprano a la iglesia para buscar de la presencia de Dios. Hermanos, miren que hay que orar, hermanos, hay que ayunar. Y a veces aquí los pastores y los líderes insisten y llevan a tantos hermanos como una carretilla. Pero esas personas que hay que llevar con carretillas son personas que necesitan madurar. Necesitamos madurar, hermanos. ¿Por qué? Porque en el vendaval muchos no pueden soportar. Y necesitamos ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual y necesitamos ocuparnos en madurar espiritualmente. Dice la Biblia, después de tanto tiempo, ya es para que fuéramos maestros en la palabra. No que todos sean pastores, no que todos sean los predicadores, no que todos sean los evangelistas, no. Pero cada uno de nosotros tiene que estar ya preparado para enseñarle la palabra, para discipular a otros. Al vecino, al nieto, a la nieta, al hermano, al tío, al que sea. Y saben que nosotros que estamos en la tarea de enseñar, es una buena manera de aprender la palabra. Porque una cosa es cuando yo estudio aquí, pero cuando yo estudio, pero la enseño a otro, y la otra persona también tiene otras experiencias que me sirven a mí, yo voy fijando ese conocimiento en mi vida. Y son cosas que no se me olvidan. Entonces la mejor forma, tenemos que ya ser maestros en la palabra, dice la palabra. Y ayer también tocábamos un punto con los jóvenes y hablábamos de que para que haya crecimiento espiritual en nosotros, debemos aprender a ser obedientes. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros aprendemos a obedecer todo lo que nos dicen, y si te dicen, hazte adelante, y tú te haces adelante, aunque no te guste, estás obedeciendo, estás quebrantando tu ego, estás quebrantando tu orgullo, y entonces ahí Dios hace algo en tu corazón y empieza a haber crecimiento espiritual. Pero cuando nosotros somos selectivos y obedecemos algunas cosas y otras no, y obedecemos al que nos cae bien y al que no le hacemos caso, pues nuestra vida se estanca y ahí no vamos a ver nunca la bendición de Dios.
Ahí nunca vamos a ver la gloria de Dios, porque estamos estancando nuestras vidas, estamos estancando nuestro crecimiento espiritual. Es demasiado fácil, hermanos, pero a veces nuestro orgullo no nos deja. Así que hay que quebrantar ese orgullo delante del Señor y aprender a obedecer. Y cuando me dicen ven, voy. Siéntate, me siento. Párate, que no quiero pararme. Párate. Amén. Amén. Porque Jesús, ¿qué dijo? Sed mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Eso es muy básico. Dentro de la obra del Señor no cabe el orgulloso, porque la palabra dice que al altivo Dios lo mira desde lejos. Pero Dios mira al quebrantado de corazón. El que se humilla, el contrito de espíritu, a ese Dios escucha. A ese Dios bendice, a ese Dios levanta. Alabado sea el nombre del Señor. Ocúpate en tu ministerio. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice, procura venir pronto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces dice la palabra, hermanos, es la voluntad de Dios que estemos ocupados en la lectura de la palabra. He escuchado historias de hombres de Dios que fueron muy ejemplares. Y escuchaba el caso de una familia en los Estados Unidos, y esta familia era una familia donde muchos de ellos habían llegado a ser gobernantes en los Estados Unidos, y buenos gobernantes. También la mayoría de ellos habían llegado a ser grandes abogados, grandes médicos y personas con mucho reconocimiento. Pero en el estudio que se hizo, se dieron cuenta que era una familia donde le habían dado prioridad a la palabra de Dios y a la oración. Y fueron personas que educaron a sus hijos bajo el temor de Dios. Y había un hombre que hablaban de como el abuelo, y decían que era un hombre que jamás en la vida se acostó un día sin leer la palabra. Jamás se acostó un día sin haberse presentado delante del Señor. Y es que nos ocupamos en lo urgente y no en lo importante, porque ¿cuántas veces tenemos tiempo para comer? Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para hacer todo, pero se acabó el tiempo y no me quedó tiempo para orar. No me quedó tiempo para leer. Cuando el Señor dice y quiere, miren, para que puedas llegar a ser ejemplo de los creyentes, en todo lo que dice aquí, en palabra, en conducta, que nuestra conducta no sea de 5, sino de 10, y en amor, en espíritu, en fe, en pureza, debemos ocuparnos en la lectura. Dice que en la exhortación y dice que en la enseñanza. ¿Por qué en la exhortación? No es que aquí todo el mundo venga a regañar. Y entonces es que la Biblia dice que tengo que exhortar, así que hermanito usted, no. No, porque la exhortación, también dice la palabra, que hay que hacerla con amor. Y que hay que hacerla, dice que con misericordia y con paciencia. Porque acordémonos que todos nosotros somos débiles también. Y que podemos estar juzgando a otros y nosotros más tarde caer en el mismo error. Entonces, como queremos que tengan misericordia con nosotros, también hay que tener misericordia con los demás. Entonces, ¿en qué estás ocupado? Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, y hay una cantidad de corrientes y filosóficas tan absurdas en esta vida, que mientras ellos están creciendo divulgando esas falsas doctrinas, nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, estamos callados, porque no nos hemos ocupado en enseñar la palabra. Y hay que enseñarle al vecino, y hay que enseñarle al de la tienda, y hay que enseñarle al policía, y hay que enseñarle al maestro, y hay que enseñarle al jefe, y hay que enseñarle a todo el mundo. Lo crean o no, pero hay que enseñar la palabra. El otro día escuché a una señora, salía con un cuento rarísimo, que dice que uno había hecho un plan de vida con Jesús y entonces el proyecto de vida, entonces Él nos mandaba a la tierra y cada uno podía aquí hacer y deshacer lo que quisiera, no importa, que al final al cabo todo el mundo iba a llegar allá. Y ella me decía, yo he leído toda la Biblia. Y le digo yo, ay, ¿no crees en el infierno? No, el infierno no existe. Y yo, qué conveniente para ti. Qué conveniente no creer en el infierno cuando se vive en una vida llena de pecado. Claro, les conviene creer en eso, pero ¿de qué sirve si el infierno existe? Y ellos con esos conocimientos raros, por ahí me salió otro señor es que salen con unos cuentos que yo digo, Dios mío, qué imaginación. Y se los creen, hermano, es que se lo creen, se creen esas fábulas. Viene cualquier aparecido y les dice y se lo creen. ¿Pero por qué? Porque falta ese conocimiento. Y yo creo que, aunque sabemos que después vendrán tiempos peores, aún hoy, hermanos, se está sufriendo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está ocupada. Porque ya no hay quien predique, porque ya no hay quien evangelice, porque ya no hay quien haga la obra. ¿Una evangelización al mes? ¿Una evangelización al mes? Dios mío, es demasiado poco. Es demasiado poco. Ojalá hubiese alguien que predicara todos los días. Porque el Señor dice que debemos ocuparnos en eso, pero el pueblo está tan ocupado en lo que nos sacia, ocupado en las cosas de la vida, y no nos hemos ocupado en las cosas que Dios necesita que nos ocupemos. ¿En qué estamos realmente ocupados? En el libro de Tito, capítulo 3, verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Yo leo en estas palabras y yo percibo como una preocupación muy grande en el apóstol Pablo. Era un hombre que sabemos que dedicó su vida al servicio, pero le estaba hablando a Tito y le dice, insiste con firmeza. No se tiemble tu mano, insiste, por favor. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es tanta la maldad como se ha multiplicado en estos tiempos, que el apóstol con afán, y yo creo que es un afán que también está en el corazón de Dios, hermanos, no es tiempo para lo malo. No hay tiempo para lo malo, no hay tiempo para pensar en venganza, no hay tiempo para pensar en desquitarnos, no hay tiempo para pensar en lo malo. El Señor dice, por favor, ocúpense, los que creen en Dios. Dice, los que creen en Dios, ocúpense en lo bueno, en hacer buenas obras. Las buenas obras como fruto de la fe. Porque muchos hacen buenas obras, pero no creen en Dios. Y ellos lo hacen para ellos mismos, para ganar créditos, para ganar méritos. Pero no lo hacen como fruto de una fe. Pero el Señor insiste, por favor, iglesia, ocupémonos siempre en lo bueno.
Todos los días, en cada momento, nos rodean circunstancias difíciles. Aún se levantan enemigos contra nosotros. Pero el Señor dice, pero ustedes hagan lo bueno. Alabado sea el nombre, porque esto es bueno, y dice, y es útil a todos los hombres. Y en los primeros versículos del capítulo 3 está refiriéndose a varias cuestiones que nosotros como hijos de Dios debemos saber. Y da ejemplos, cuáles son las cosas buenas en las que tenemos que ocuparnos. Y dice la palabra, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, el pueblo de Dios no puede ocuparse en rencillas, ni en murmuraciones, ni en decir me cae mal aquel hermano, aquel me lo mastico pero no lo paso, o cuestiones de esas, sino que el Señor nos está diciendo, es importante que nos ocupemos en lo importante. Alabado sea el nombre del Señor. Y también dice en el libro, en 1 de Timoteo, gloria a Dios, 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Hermanos, nosotros hemos escuchado que si hay un músculo en nuestro cuerpo que no utilizamos, ese músculo empieza a atrofiarse y ya no sirve. Y entonces, por ejemplo, cuando a mí me pusieron los brackets, me acuerdo que yo no utilizaba los dientes de adelante, solamente las muelas. Y los dientes empezaron a moverse, que yo pensé que se me iban a caer. Y cuando yo le dije al doctor, él me dijo, es que usted no está masticando. Yo le dije, no, me da miedo. Tiene que usarlos, porque si usted no mastica, entonces ellos se ablandan y se caen. Hay que usarlos para que cojan firmeza, para que se endurezcan. Y así fue. Y empecé yo a masticar poco a poco hasta que los dientes empezaron a firmarse. Y eso pasa en la vida cristiana. Si hay una persona que te cuesta trabajo amar, porque por su carácter o por lo que sea, pero tú empiezas a hacer cosas buenas con esa persona y pues empiezas a trabajar poco a poco en el ejercicio, tú vas a aprender a amar a esa persona. Amar en el sentido de bíblico de amor ágape, de hermanos, ¿sí? Del amor de Dios. Asimismo, el Señor está diciendo que para nosotros ser hombres y mujeres piadosos que se necesitan en esta época, necesitamos ejercitarnos. Nosotros por naturaleza sabemos hacer lo malo y es fácil hacer lo malo. Pero el ejercicio consiste en que todos los días voy a hacer lo que es bueno. No me gusta lavar la loza, voy a hacerlo. Y lo empiezo a hacer, sí, hay que hacerlo. Y lo empiezo a hacer, pero no me gusta, pero yo empiezo a cogerle cariño y empiezo a hacerlo y empiezo a hacerlo hasta que ya lo logro hacer. Y ya uno lo hace fácil. Eso es un ejemplo. Pero muchas cosas, el Señor dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate en hacer buenas obras. Levántate por la mañana pensando, hoy qué voy a hacer de bueno.
Puede que hoy le regales una flor a una de las ancianas de la iglesia. ¿Usted no cree que eso puede llegar a ser una bendición? Hoy voy a darle un mensaje de ánimo a alguien en la iglesia, a algún hermano, a algún amigo, que no sea el que le gusta, porque eso no se vale. No, es aquella persona con la que de pronto no tiene trato, ¿sí? Y eso es ejercitarnos para la piedad. Y en eso es que tenemos que estar ocupados, porque la palabra del Señor también dice, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, gloria al Señor, dice la palabra, capítulo 4, en el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí está diciendo el Señor, porque sabemos que el tiempo es demasiado corto, pero está diciendo el Señor que hay que redimir el tiempo, que hay que aprovechar bien el tiempo, que hay que buscar la forma de hacer lo bueno, de ejercitarnos para la obra del Señor, porque el tiempo es demasiado corto. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 11, el verso 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. De Él son todas las cosas. Decía, me contaba un compañero, la esposa le tocaba trabajar muchas veces diferentes horarios y a veces que descansaba el domingo. Y él le decía algo y me pareció muy sabio, le dijo, ¿tú por qué descansas el domingo? Es que es el único tiempo que tengo para descansar. ¿Por qué los demás tengo que trabajar? Y él le decía, ¿y acaso el domingo no es del Señor? Entonces, ¿por qué le quitas el tiempo que es de Dios y te pones a descansar el domingo cuando es el tiempo que tienes que dedicarle a Dios? Es que no es nuestro, es de Dios. Y entonces, ¿por qué le quitamos el tiempo que es de Dios? ¿Por qué le robamos a Dios lo que es de Él? Alabado sea el nombre del Señor. Busca otro día para hacer las cosas, pero no le quites el tiempo que es del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué estamos ocupados? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué realmente nos afanamos? Cuando nos digan, vamos a la convención, pensemos, ¿realmente en qué estamos ocupados? ¿Cuáles son los intereses en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas primarias en nuestras vidas? Pero Dios necesita gente. Pero Dios necesita maestros en la palabra. Pero Dios necesita quien predique. Pero Dios necesita quien comparta el mensaje. Porque aquí venimos y recibimos y recibimos y nos recibimos y nos engordamos y nos engordamos y nos engordamos. Pero ¿para qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo para dar. El mejor ejercicio que uno puede hacer, y se los he dicho a los niños de las clases dominical, la clase que usted recibió hoy, compártala con su compañero del colegio, con 2 o 3. Y muchas veces les he puesto esa tarea. No se los digo siempre se me olvidaba a veces, pero muchas veces les dije eso. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Lo que aquí recibimos hay que compartirlo afuera. Porque no es solo para que nosotros guardemos y nos engordemos, sino es para que esta palabra corra y sea glorificada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios necesita que nos ocupemos en Él porque Él es el dueño de todas las cosas. Así que vamos a estar en pie y vamos a orarle al Señor. Y yo quiero hacer una invitación aquí al altar. A los que quieran decirle al Señor en esta mañana, Señor, necesito y quiero que tú me enseñes a administrarme tiempo. Señor, necesito y quiero realmente aprender a ocuparme
en mi salvación, en tu obra. Aquellos que reconozcan que han estado tan afanados y tan ocupados en tantas cosas en la vida, que no le han tenido el tiempo necesario y suficiente para crecer en la obra del Señor y para servir en la obra del Señor. Hay que llevar un equilibrio en nuestras vidas. Pero aquí está el Maestro de los maestros. Aquí está Jesucristo. Y si tú le pides, Él te da. Porque Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos la dirección del Señor. De pronto la causa de este descuido ha sido el desierto en nuestras vidas. De pronto la causa de esa condición ha sido que hemos perdido el primer amor, que hemos perdido el interés por las cosas de Dios, que no nos preocupa la obra de Dios, que nos hemos afanado únicamente en nuestro bienestar, pero se nos ha olvidado, aleluya, que el Señor nos ha llamado a nosotros, que Él ha puesto en nuestras vidas dones, que Él ha puesto en nuestras vidas algo para hacer. Y ha sido más fácil coger el don y enterrarlo. Ha sido más fácil olvidarnos de eso. Pero el Señor lo ha puesto y te va a llamar a cuentas un día por eso que ha puesto en tu vida. Así que pídele al Señor en esta hora, aleluya, que nos ayude. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude a reestructurar tu vida, que te ayude a planear, a planificar mejor las cosas. Pero no puedes descuidar lo importante. No dejes que las cosas de la vida te distraigan. No dejes que las cosas del mundo te roben el afán, te roben el tiempo. Porque ¿qué es más importante? Que tu alma reciba ese alimento. ¿Qué es más importante? Que tú tengas las fuerzas necesarias cada día. ¿Qué es más importante? Que la paz y la presencia del Señor en tu vida. ¿Qué es más importante? Que hallar el conocimiento del Altísimo. No hay nada tan importante. Pero es triste cuando hay tanta necesidad en la obra y no hay quien haga la obra. Y no hay quien llegue, no hay quien ore, no hay quien clame, no hay quien predique, no hay quien salga, quien comparta, no hay quien lo haga porque nos ocupamos en lo que nos sacia. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude el Señor a tomar esa palabra en el corazón y a vivirla. Que nos ayude el Señor si es que estamos en un desierto, para que Dios vuelva a traer a nuestra vida, aleluya, esa fuente de vida, que pueda brotar nuevamente en nuestro corazón, aleluya, esas corrientes de agua, esas corrientes de su Espíritu, que nos haga levantarnos cada día y tener el anhelo de su presencia, de su palabra. Que sea Él nuestro despertar, que sea Él nuestro vivir, que sea Él, aleluya, con quien andemos todos los días, porque Él es el que da el crecimiento a la semilla. Tú puedes sembrar la semilla, pero si Dios no pone su mano, esa semilla no da fruto. Es Él el que lo hace. Entonces, ¿para qué correr y afanarnos por una carrera, por una profesión? Si Dios es el que va a hacer que eso prospere, si Dios es el que permite que realmente eso sea de bendición a nuestras vidas, es Él, aleluya, Él es el dueño de todo y necesitamos de su misericordia. Necesitamos volver a sentir el deseo y el anhelo, aleluya, por recibir cada día su palabra, por su presencia, por sentir que su mano toca nuestras almas, por sentir que Él puede quebrantar nuestro corazón y puede saciarlo todo en nosotros. Lo necesitamos, pero nos ocupamos tanto que lo hemos descuidado. Pero dice el Señor, aleluya, en su palabra: mira por tanto de dónde has caído,
y vuelve a las primeras obras. Recupera ese primer amor. Recupera nuevamente ese anhelo por su casa, ese deseo por su presencia, que puedas sentir en tu alma nuevamente que te mueres si tú no estás con Él, que te mueres si Él no te habla, que te mueres si no sientes su presencia en tu vida. Él lo es todo para nosotros. Él merece toda la gloria y toda la honra. Él tiene tanto para darnos, para enseñarnos, pero el tiempo no nos alcanza. El tiempo no nos alcanza. Pero tu principal ocupación tiene que ser Dios. Le gastas tiempo a tus amigos y un día ellos te darán la espalda. Pero Dios que nos ama tanto, Dios que conoce nuestras debilidades, Dios que conoce y sabe de nuestra vida, sabe y nos habla por su palabra y nos dice: hijo mío, mira cuánto tengo para darte, cuánto tengo para bendecirte, pero tú rehusas recibir la dirección, rehusas recibir el poder que Dios quiere darnos para soportar, para poder vencer. Aleluya. Necesitamos que Dios nos enseñe. Necesitamos tener esa vida en el corazón. Necesitamos aprender a derramar nuestra alma delante de Dios. Necesitamos entender que más que la comida de nuestro cuerpo es nuestra necesidad de Dios. Aleluya. Ni siquiera sabes lo que tú necesitas a Dios. Ni siquiera entiendes lo mucho que necesitas a Dios. ¿Cuántas veces sientes que las fuerzas ya no te dan? Y que vienen las enfermedades y quisieras hacer mucho, pero te sientes limitado. Pero no has descansado en Dios. Y Él es tu sanador. Y Él te puede dar nuevas fuerzas como las del búfalo. Si le buscas y confías en Él, porque Él puede hacer brotar agua del desierto. Porque Él de la nada puede hacer todas las cosas. Entiéndelo, sin Dios, ¿qué podemos hacer? Nos afanamos y nos ocupamos, pero no vemos respuestas. Pero Dios lo tiene todo bajo su control. Él tiene la última palabra. Él es el que puede abrir la puerta que tú necesitas. Él es el que puede hacer el milagro que tú necesitas. Ocúpate en Él. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en la palabra. Ocúpate en tu alma. Ocúpate cada día en ser mejor para el Señor. Ocupa tu vida, aleluya, en agradar a Dios. Preocúpate por eso, nada más que por eso. Que vivir una vida que le agrade a Él. Que vivir una vida que honre a Dios. Eso es lo que importa. Lo demás no interesa. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que necesitamos realmente. Cuando tú te ocupas del Señor, cuando tú te ocupas de Dios, Él se ocupará de tus asuntos. No tienes que preocuparte. Por eso el Señor dijo que Él llevaría nuestra carga, pero que nosotros lleváramos su yugo, que lleváramos su carga. Ocúpate en Él y Él se encargará de lo tuyo. No tendrás que preocuparte si tu negocio prospera. No tendrás que preocuparte si tus hijos les va bien. Dios se ocupará, Dios lo hará, porque Él, aleluya, lo ha prometido. La Biblia lo dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Mira las aves de los cielos que no trabajan, y dice la palabra que ninguno de ellas les falta el sustento. Dios las alimenta. Y los lirios del campo, que tampoco trabajan ni hilan, pero Dios los viste. Y ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, porque Dios lo ha dicho en su palabra.
Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Aleluya, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eres lo primordial. Si tú haces el ejercicio y empiezas a dedicarle tiempo y empiezas a sentarte cada día a los pies del Maestro, a escucharlo, a decirle lo mucho que le amas, y empiezas a tener una vida con Él, tú vas a ver la respuesta. Tú vas a ver cómo el tiempo te va a rendir. Tú vas a ver la respuesta, tú vas a ver el fruto, tú vas a ver la bendición, tú vas a ver la abundancia. Porque de Dios es que viene la bendición. Porque todo lo bueno viene de su mano, aleluya. No son con nuestras fuerzas, no son con nuestras capacidades, no es con nuestros recursos, porque son demasiados escasos. Es la misericordia de Dios, es la mano de Dios, es la abundancia que viene de su mano, de su trono. Entiéndelo de una vez por todas. Sin Dios nada puedes hacer. Seguirás luchando contra la corriente, pero no verás la respuesta, pero no verás la bendición, porque solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Que Dios nos enseñe a administrar el tiempo. Que Dios nos enseñe a preocuparnos realmente, a entender lo primordial. Que todo tiene su momento, que todo tiene su lugar, pero el lugar de Dios no lo podemos negociar. El tiempo de Dios no lo podemos negociar. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.